Guiones y guionistas, capítulo 569. Hoy veremos cómo podemos utilizar la técnica de el sujetalibros o bookending y, por supuesto, ¿qué es esta técnica? Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del acotado mundo de los guionistas y el inabarcable arte de los guiones. Hoy en el podcast volvemos a las técnicas narrativas con la técnica del sujetalibros o bookending. Bueno, ¿en qué consiste esta técnica? ¿Cómo podemos utilizarla para escribir nuestros guiones? ¿En qué situaciones podemos usarla y con qué resultados? Muy bien, pues vamos a ver todo esto en el podcast de hoy con múltiples ejemplos de películas para que nos quede todo clarinete, como se decía en mi época. Pero antes recordaros, ¿no? Y más en este momento de fin de año en el que pensamos propósitos para el año que viene, que existe una plataforma en internet, cita en cursosdeguion.com, en el cual podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas. Tenemos aquí cursos que te enseñan a escribir series, webseries, documentales, newsletters, storytelling, vídeos, videojuegos. Bueno, aquí tenemos ya más de 85 cursos a día de hoy y cada semana salen clases nuevas. De hecho, ahora estamos publicando, por ejemplo, las clases nuevas del curso de búsqueda de ideas. Y en la 6ª clase, que es la que subimos hoy, vamos a ver cómo podemos profundizar en las ideas que surgen en nuestro interior. Muy bien, bueno, pues echarle un ojo a esta clase porque seguro que va a ser muy útil a la hora de escarbar en nosotros mismos, que ya sabéis que somos un poco la base, ¿no? de la escritura. Siempre tiene que salir algo de dentro de nosotros, aunque la historia sea como muy ajena de ciencia ficción, al fin y al cabo sale de ti. Y en la clase de hoy veremos cómo. Y en la clase del jueves, porque bueno, ya sabéis que en estas 3 semanas navideñas estamos publicando solamente un podcast, pero seguimos publicando las 2 clases. Continuamos con el curso de guión de vídeos de social media y en la 3ª clase vamos a ver algunos formatos más, ¿no? de publicación en estas redes, como por ejemplo el vídeo editorial o el tutorial. Lo vemos muy bien cómo hacerlo y con ejemplos, y también vamos a ver cuál es la relación entre la duración de estos vídeos, la plataforma, los objetivos, para que os quede claro. También me gustaría recordaros que estamos también con un regalo navideño, ¿no? que hemos preparado para que se lo pidáis a los Reyes Magos. La gente que se lo pidió para Navidad, para Papá Noel, ya lo recibió, ya recibieron su mail con la suscripción de los 6 meses de plataforma de cursosdeguion.com, pero bueno, ya sabéis que este regalo, además de ser un regalo, tiene un descuento con la suscripción normal, con lo cual no la desaprovechéis, y el 6 de enero le va a llegar un mail personalizado a la persona que se le regale con los datos de acceso a la plataforma. Y si os lo queréis pedir vosotros, ya sabéis, hacer esta cartita a los Reyes Magos, y aquí en la web, en cursosdeguion.com, viene toda la información en la parte baja de cómo solicitar este regalo. Y los que en lugar de cursos queréis libros, ya sabéis, en Amazon podéis encontrar el libro Ser guionista, cómo ganarte la vida escribiendo guiones, sobre el oficio del guionista, ¿no? Es decir, cómo me puedo ganar la vida en este oficio. Bueno, pues ahí lo cuento todo. O el libro El formato de guión, guía para escribir como guionista profesional, si lo que quieres es saber todas las características técnicas que tiene que tener un guión, ¿no? Y además es un libro en el que explico tanto el formato de guión de Hollywood como sus variantes de los guionistas hispanos que todos tenemos que conocer. Bueno, nos vamos con la técnica del sujetalibros o bookending. Esta técnica es un dispositivo de encuadre que utilizan muchas formas de narración, como por ejemplo cine, televisión, novelas, poesías, y como su propio nombre indica, se usa para envolver la narración con 2 escenas, una inicial y otra final, como 2 sujetalibros. Así, es literal, ¿no? Como si fueran los libros, ahí estaría toda la historia, y estas 2 escenas, ¿no? La primera y la última, bueno, pues te envuelven, te enmarcan esa historia. Y al vincular el principio y el final de alguna forma, se consigue que, por un lado, como que se reflejen entre sí, ¿no? Este principio y este final, y así damos más coherencia y cohesión a la historia.
Esta técnica es un método de narración que suele destacar el viaje esencial del personaje. ¿Y por qué lo hace? Porque claro, se enfoca en dónde comienza y dónde termina. Y entonces así consigue acentuar un poco pues ese viaje, ¿no? La profundidad de ese viaje. Es básicamente una forma casi definitiva de darle a una película un final satisfactorio. Porque claro, estamos recordando a la audiencia cuál es el comienzo de la historia. Y entonces le estamos dando esa sensación de que ha cerrado el círculo. Y luego, por otro lado, también le incitamos un poco a los espectadores a reflexionar sobre lo que se ha interpuesto entre estos dos extremos. Y también le estamos dando estructura a la película, marcando claramente cuál es el principio y cuál es el final de la historia. Hay otras técnicas que son muy similares, ¿no? Y que están muy relacionadas, ¿no? Y de hecho algunas veces se solapan, como la narración circular y la historia barco. La narración circular es una estructura narrativa que hace que el protagonista de una historia regrese al lugar donde comenzó la historia. Y así también muestras la progresión. Y claro, y también muestras un poquito el camino que ha recorrido, ¿no? Lo que ha cambiado internamente. Aunque bueno, a nivel exterior puede parecer lo mismo porque está llegando al mismo lugar si estás mostrando todo eso. Un ejemplo de esta narración circular sería Parásitos, porque después de infiltrarse en la familia rica y su hogar, ¿no? Que es lo que vemos en la película, la familia protagonista tiene que volver al sótano donde vivían originalmente. Pero algo ha cambiado. Sí, vuelven a vivir la familia en el sótano, pero falta alguno de los miembros, otros están medio recluidos en un búnker, ¿no? Con lo cual, bueno, ellos, a fin y al cabo, a partir de ahí son conscientes de que nunca van a poder salir de esa clase social, que es un poco lo que soñaba el protagonista. La otra técnica que te decía es la historia barco, ¿no? Que es una narración que embarca, como su nombre indica, o rodea otra historia o conjunto de historias. Por lo general aparece al principio y al final de esa historia más grande y te brinda ese contexto importante e información clave sobre cómo leerlo. El ejemplo más conocido, ¿no? Y uno de los primeros es Las mil y una noches, el libro. Y también podemos encontrar esta técnica de historia barco en películas como La princesa prometida, ¿no? Donde hay un abuelo que tiene un niño enfermo y le lee un cuento de fantasía para animarlo. O, por ejemplo, en Forrest Gump, donde el protagonista lo que hace es contarte esa historia de su infancia hasta que al final vuelve a la actualidad en un banco del parque, ¿no? Y de hecho, a lo largo de la historia, bueno, pues va y viene varias veces a lo largo de la narración, yendo y viniendo, ¿no? O, por ejemplo, Titanic. Bueno, ahora nos vamos a la parte práctica, que es cómo se utiliza esta técnica de sujetalibros en la escritura de guiones. Lo primero tenemos que ver son los delimitadores espejo o en continuidad, que serían las dos opciones, ¿no? Porque existen diversas formas de utilizar esta técnica, ¿no? Dependiendo de, y esta es la clave, cuál es la relación entre los dos sujetalibros. La forma más utilizada es cuando el segundo de estos delimitadores es un espejo del primero, con algunos cambios que muestren la evolución producida en la pantalla. Nos vamos, por ejemplo, a la película 1918, ¿no? Esta epopeya de la Primera Guerra Mundial. Claro, en la película de Sam Mendes, la simetría del comienzo y al final de la película lo que hace es informar a la audiencia sobre la difícil situación del protagonista, ¿no? Scofield, el protagonista, comienza el viaje al ser llamado a la acción mientras duerme contra un árbol. Ese es el inicio de la historia. Y una vez finalizada esta búsqueda, puede descansar, cerrar los ojos nuevamente y sentarse contra otro árbol. Y al embarcar la película con Will contra el árbol, los guionistas lo que están haciendo es personificar este viaje del héroe con la llamada a la acción que recibe en el árbol, y cuando regresa ya es una forma como de descansar. Nuestro héroe está atrapado en este ciclo de la guerra, ¿no? Ha vivido una aventura muy increíble en la cual él ha conseguido salir vivo, no como su compañero, y puede descansar hasta la próxima visión. Es decir, su periplo ha comenzado y ha terminado en el mismo lugar, pero sale de la experiencia completamente cambiado. Esta sería una de las dos opciones, que es como principio y final espejo, pero otra opción es que el segundo sujetalibros sea una continuación del primero, es decir, que complete la historia que está inconclusa y le dé un final. Vemos este ejemplo en películas como Ciudadano Kane o Pulp Fiction, ¿no? Donde el primer sujetalibros te abre cierta incógnita de qué va a pasar,
y en el último se cierra, porque es como la continuación de esa misma escena. El segundo elemento que tenemos que tener en cuenta es el tamaño de los delimitadores, porque podemos crear delimitadores que sean de tamaño diferente. O sea, puede ser solamente una imagen o puede desarrollarse a lo largo de una escena entera que sea, bueno, pues como el ejemplo que os pongo de Pulp Fiction. Y sí, digo una imagen, porque si os digo la serie, por ejemplo, Lost, ¿recordáis cómo empezó el piloto de la serie Lost? Bueno, pues era un ojo que se abre. Ese es el ojo de Jack, que es uno de los personajes principales, que se despierta en una isla desierta tras el accidente del avión en el que viaja. Bueno, pues si vemos luego toda la serie, 121 episodios más tarde, vemos que toda la serie termina con el ojo del mismo personaje cerrándose y dando por finalizada esa historia. Con lo cual tengámoslo en cuenta, ¿no? Puede ser una escena grande, la que empiece y acabe, o puede ser simplemente una imagen. El tercer elemento a tener en cuenta es la relación entre los delimitadores y la historia central. Estos delimitadores normalmente suelen tener los mismos protagonistas de la historia central y sirven para mostrarnos su evolución a lo largo del relato, ¿no? Como veíamos, por ejemplo, en 1917. Pues vemos el inicio, evoluciona y luego volvemos al final con el mismo protagonista. Pero también hay películas que utilizan los delimitadores con una historia paralela del mismo tema, pero otros personajes. Por ejemplo, sería Pulp Fiction, ¿no? No sé si recordáis, empieza la escena con dos atracadores, ¿no? Y ya te están mostrando un poco, bueno, vale, esto es una película de delincuentes que atracan, gente que hace lumpen, y no solamente van a atracar, sino que están hablando de cómo robar un banco, o sea, hablan del mundo de los atracos. Pero claro, luego la sorpresa que hay es que tú vas viendo toda la película y estos dos atracadores no aparecen durante toda la narración. Luego aparecen otros protagonistas, otras historias, otros atracadores que sí temáticamente tienen algo que ver, pero y luego en la última escena de la película vuelven estos atracadores y vemos cómo ejecutan el robo que habían planeado al principio y que había quedado interrumpido. Y luego tampoco es que esté tan desconectado, porque luego ya en esta escena final vemos que sí que aparecen dos de los protagonistas de la película, ¿no? Dos de los protagonistas que habían aparecido en la premisa original, y ahí vemos la evolución de esos personajes, no de los otros. Ahí vemos que sí, que Jules, después del incidente que les disparan y no les matan, él, ¿no?, lo toma como una señal y decide abandonar la delincuencia, y luego vemos por otro lado que Vincent no aprendió nada y ya hemos visto antes en un flashback que no aprendió nada y que paga por ello con su muerte. El cuarto elemento es la función de los delimitadores. Este primer delimitador, ¿no?, este primer sujetalibros, normalmente se dedica a exponer los elementos básicos de la narración. Pues mostrar cuáles son los personajes principales, cuál es el entorno, o sea, un poco de qué va la historia. Pero te mantiene una intriga que pues se va a desarrollar, ¿no?, a lo largo de toda la narración. Si vamos, por ejemplo, a una película, ¿no?, como El Padrino 2, bueno, ya conocemos todos El Padrino 1, pero cuando empieza El Padrino 2 vemos a Michael Corleone pensativo, ¿no? Que sí, que está manejando los negocios de la familia y claro, nosotros vemos cómo acabó El Padrino 1, ¿no? Y vemos que él no quería tomar el mando de la familia mafiosa y que terminó haciéndolo pues por la muerte de su padre, ¿no? Y claro, aquí nos queda la duda cuando empiezas la película de ¿lo conseguirá mantener el poder en este nuevo cargo de padrino? ¿Cómo va a ser esto? Pues este último delimitador lo que proporciona la resolución del primer sujetalibros y por consiguiente la finalización de toda la historia general, ¿no? Y dándote una especie como de sensación de cierre. No sé si recordáis, Padrino 2 acaba con Michael Corleone otra vez pensativo tal como empezó, con una imagen muy muy parecida. Pero claro, ya no hay dudas de que ha vendido el alma al diablo, se ha convertido en un asesino tan sanguinario que es capaz hasta de matar a su propio hermano para mantener al poder, y bueno, como que se ha pasado ya al lado oscuro y no hay vuelta atrás. Seguimos viendo a Michael pensativo, ¿no? Pero ya sabemos que no hay vuelta atrás. Y por último vamos a ver el uso de estos delimitadores, ya que como guionistas podemos usarlo con distintos objetivos. El primero de ellos, que es un poco el más clásico, que ya he hablado de él, ¿no?, y que está medio inherente casi en todos, es para marcar la evolución de un personaje. Aquí, claro, presentamos al personaje en el primer delimitador y luego en el segundo, una vez desarrollada la película, volvemos a mostrar al mismo personaje, pero aunque la situación sea parecida, ¿no?, de esa cosa como medio espejada, ha cambiado. Vemos un ejemplo también muy claro en la película Whiplash.
No, no sé si recordáis esta escena inicial en la que aparece el protagonista, que está, bueno, pues está boleando la batería y está solo, no hay espectadores, toda la escena está iluminada con tonos como azules, ¿no? Y está ahí, pues eso, ensayando con la batería. Y al final de la película, el personaje protagonista toca la batería en un teatro lleno, con la aprobación, ya vemos ahí al mentor, al que han estado entrenando, la luz ya es dorada, gloriosa, y claro, la película toma dos fotogramas similares, ¿no? Que es el protagonista, pues eso, tocando la batería, y te abre y te cierra la historia con ellos. Y en los cambios entre una escena y la otra podemos ver la progresión del personaje. Y nos lleva a reflexionar sobre el esfuerzo y el sacrificio que ha tenido que pasar este baterista, ¿no? Entre la primera imagen, que estaba solo, y la última, en el teatro. El segundo uso sería para indicar un tema. Y esto ya lo vimos en Pulp Fiction, ¿no? Cómo mostraba el tema y la atmósfera en el que se va a desarrollar la película. Pero otro ejemplo también muy claro es Forrest Gump. Ahí vemos otro uso temático del sujetalibros, que comienza con ese protagonista esperando el autobús, pero la audiencia lo que hace es seguir la pluma. Esa pluma que flota sin rumbo en el viento. Eso sería un poco el tema. Y al final de la película, al final de Forrest Gump, vemos otra vez esa pluma, ¿no? Que cierra la película mostrando un poco a los espectadores el tema. Esa perspectiva simple pero sabia de Forrest Gump sobre la vida. Porque como la pluma, Forrest Gump, vemos que va a la deriva por la vida, ¿no? Sin importar a dónde le lleve, bueno o malo, y bueno, la vida le va llevando por un lado o por otro, y él se va adaptando y va tocando la vida que le toca a vivir como una pluma al viento. Otro uso es para resolver un enigma, ¿no? Porque uno de los sujetalibros más famosos de la historia del cine se encuentra en Citizen Kane, Ciudadano Kane. Y en este caso la relación entre las dos escenas sujetalibros viene dada por la creación de un enigma en la escena inicial y la resolución en la escena final. En esta primera escena, ¿no? Vemos como Kane, Charles Foster Kane, ese magnate de la prensa millonario que ha vivido solo durante los últimos años de su vida, muere en la cama pronunciando la palabra Rosebud. Mientras hay una bola de nieve, ¿no? En sus manos que cae y se rompe. Bueno, pues a lo largo de la película vemos como hay un periodista que investiga sobre la vida privada de Kane con el objetivo de descubrir el significado de esta última palabra al morir. Y bueno, así se va desarrollando toda la película a través de los recuerdos de los entrevistados que vemos en forma de flashback. Bueno, pues al final de la película el periodista te admite que es incapaz de resolver el misterio y bueno, pues él dice que esto de Rosebud siempre será un enigma, incluso especula diciendo pues el señor Kane fue un hombre que tuvo todo cuanto quiso y lo perdió y bueno, es posible que sea algo que no pudo conseguir, algo que perdió. Y ahí es donde volvemos a la técnica del sujetalibros con la réplica de la primera escena, ¿no? Vemos otra vez ahí el trineo junto con los trastos de la casa que es quemado en una chimenea, ¿no? Por el personal que está abandonando la mansión. Y ahí es cuando hay una imagen que te revela algo que no habíamos visto en el primer sujetalibros, que es que Rosebud es el nombre del trineo que tuvo Kane cuando era niño. Es la misma escena pero dando una información más. Claro, ahí el sujetalibros lo que te da es la clave de la película, ¿no? Te habla de la infancia perdida, que es un poco pues ese lema de la película, que ese al final, pues sí, muy millonario, pero se murió solo. Otro uso es para mostrar un cambio de poder, y esto lo podemos ver en la película de David Fincher, Gone Girl, que te muestra dos sujetalibros muy parecidos al inicio y al final de la película. Pero claro, la interpretación del espectador es totalmente diferente gracias a lo que ha visto a lo largo de la narración, ¿no? El primer y el último fotograma de esta película es un plano en el que la cabeza de la mujer protagonista, de Amy Dunne, está apoyada en el pecho de su marido, ¿no? El personaje que se llama Nick Dunne, mientras él le acaricia la cabeza. Pero entre esta primera imagen y la última hay un drástico cambio de poder. En esta primera escena, el personaje de él nos dice que se imagina rompiendo su hermoso cráneo, el de su mujer, para saber lo que piensa. Escuchamos ahí su voz. Pero claro, está acariciando la cabeza de ella, sin fuerzas, con una mano relajada, ¿no? Ella lo mira de forma pasiva y agacha la cabeza. Pero en la última escena, Nick acaricia la cabeza de nuevo,
¿no? Vemos que la mano ya estaba rígida, que casi ni quisiera tocarla. Y la cabeza de ella se lanza hacia él, pero esta vez con fuerza. Y él aparta la mano antes de continuar acariciando la cabeza y ella sonríe y baja la cabeza. Claro, ¿qué ha pasado entre estas dos imágenes? Pues que los espectadores ya han visto cómo Amy incrimina a su esposo Nick por su asesinato y luego huye después de descubrir su aventura, pero como esta vida de Amy a la fuga no le sale según lo planteado, decide volver junto a Nick, atrapándolo a confesarle que está embarazada de su hijo. Esta técnica de sujetalibros ha sido usada para destacar ese cambio de poder en la relación. ¿No? Antes ella era como medio sumisa, la caricia, como ay, ¿qué pasará por su cabecita? Y ahora ya sabemos que es muy, muy peligrosa. O sea, sí, volvemos al punto de partida, pero todo ha cambiado. Y por último, y muy relacionado con el uso anterior, es para mostrar ese cambio irónico. Es decir, para mostrar una ironía dramática. Es decir, mostramos las mismas imágenes o diálogos, pero ya el espectador entiende que algo ha cambiado en el personaje. Y vemos un ejemplo muy claro en la película de Truman Show. No sé si recordáis, pues eso, ahí el protagonista es Jim Carrey, que es Truman, que a lo largo de la película se dedica a desentrañar esa red de mentiras que es su propia vida. Porque claro, le están grabando en un reality show que lo ven millones de espectadores, pero él no lo sabe. Aquí en el primer sujetalibros vemos como Truman, habla al público y le dice una especie como de eslogan, ¿no? Cuando sale a los vecinos le dice: por si no los veo, buenas tardes, buenas noches y buenas noches. Pero claro, él lo dice en una cámara oculta porque no sabe que está siendo grabada. Y ya al final de la película, cuando ya se va a fugar, ¿no?, de este sitio donde está encerrado, de este gran media plató televisivo, Truman tiene la oportunidad de decir lo que quiera a la audiencia, ¿no? Mientras que todo el mundo lo está viendo. Y él mira a la cámara, mira a la audiencia y ya liberado vuelve a decir este eslogan por última vez y hace una reverencia. Pero claro, aquí el guionista está usando esta técnica para asegurarse de que la audiencia sienta esa diferencia moral al observar y disfrutar la historia de Truman. Este Truman cautivo, ¿no?, delante de toda la audiencia, se solapa con el hombre que va a ser libre y que vemos que actúa para nosotros por su propia voluntad. Vuelve a decir las mismas frases, pero claro, al principio de la historia las decía de una forma inconsciente porque no sabía que está grabada. Ahora las dice de una forma irónica, como diciendo: me voy, aquí os quedáis. Bueno, para acabar con algunas conclusiones, esta técnica es muy útil para mostrar a la audiencia el viaje que ha realizado la historia y el protagonista. Y al devolver la historia donde comenzó, te ves obligado a pensar cuál ha sido el cambio fundamental entre estos dos sujetalibros. Este dispositivo de encuadre te permite que el proceso de escritura se centre en eso, en el cambio. ¿Por qué estamos viendo esta historia en este momento de la vida del personaje? ¿Cómo será la historia fundamental de su crecimiento, ¿no? Te agudiza este viaje en el que hemos llevado a los espectadores y al protagonista a recordarles cuánto han experimentado desde este inicio, desde este primer sujetalibros y el final. Con esta conclusión terminamos ya el podcast y terminamos ya este año, ¿no? El año 2022. Espero que ha sido un año próspero para ti, un año con ilusiones, con muchas ganas. Y bueno, ya sabes que es el momento de planificar, como decía en el podcast anterior, y preparar los propósitos para el año 2023. No me gustaría terminar el año sin agradecer a los que os suscribís a los cursos de guión, contratáis las consultorías, mentorías, compráis los libros, porque gracias a vuestro esfuerzo conseguimos salir aquí todas las semanas. Y bueno, en el año 2023 estaremos juntos también los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!